Comunidad Movistar. Hola. Doctor, ¿se cortó? Sí, cortó porque se ve que me entró otra llamada a mí y la... Sí, a veces pasa. Yo no tengo llamada en espera. Porque eso pasa con... La verdad que no tengo ni idea de cómo. A mí me llama muy poco este teléfono. Me manejo mucho con WhatsApp y todo eso. Entonces, no, lo voy a tener que ver cómo se pone. Nunca le di bolilla. Doctor, todo prostituido. La verdad mire, yo estoy buscando un abogado para el amparo. Vio que la otra vez le hablé a usted. ¿Cómo? Que yo tengo un amparo porque del 2011 que me están extorsionando a mí, Diego Molea, con el tema de Aníbal Fernández, con el tema del título. Él quiere quedar bien con su amigo. Yo nunca voy a firmar algo que el tipo no es narcotraficante, cuando yo le agarré a la gente de él traficando droga con la policía de Quilmes. Entonces, y bueno, y del 2011 que ellos tienen a todas las cátedras son de ellos, doctor. Si usted no hace lo que ellos le dicen, usted deja de ser titular de cátedra. Sí, ya lo sé. Le aplican mafia y aprueban los alumnos que ellos quieren y desaprueban a los alumnos que ellos quieren. Esto habría que buscarlo bien, hacerlo bien y llevárselo a periodistas. A periodistas, a Majul, a Longobardi, a Lanata, a Leuco, algunos de todos esos que tienen mucho poder en los medios. Y estos tipos que no tienen problema en denunciar, en estudiar, en investigar y lo ponen en marcha y después que se arme el quilombo a nivel social para que después se arme a nivel jurídico. La única cosa que se puede hacer con estos tipos un poco es esa, porque tienen muchos contactos, muchos poderes, tienen mucha guita para coimear. Mucha influencia. Claro, entonces tiene una influencia tremenda, ¿no es cierto? Pero Molea anduvo saltando de un lado para otro. Primero era de Franja Morada y era de los radicales, digamos. Sí, era un militante a full. Después se mezcló con... El kirchnerismo. Pero después se había mezclado un poco con Leopoldo Moro. Pero duró poco eso. Después se hizo radical K, ¿sí? Que es una cosa tan híbrida y tan ridícula que yo nunca la puedo entender. Después se pasó, no me acuerdo a dónde, después terminó con Massa. Se quiso ser candidato acá a algo con Massa. A intendente. Y salió como la mona. Entonces, No, por eso, para recuperar la plata, blanquearon el dinero, trayéndolo a Aníbal Fernández como candidato a gobernador, le tuvo que bajar dinero para hacer la pista de atletismo para la universidad, y ahí prácticamente salió gratis porque estaba todo donado eso. Claro, y estaba con Mariotto también, que Mariotto es otro sinvergüenza de acá de la facultad Obvio. de años, está en la Facultad de Ciencias Sociales, siempre fue un chanta. No, ya lo sé, doctor, ya lo sé, eso lo sabemos todos nosotros. Y bueno, pues todo esto alguna vez se tendría que acabar y yo no sé si va a pasar o no, pero realmente... Doctor, ¿cómo se va a acabar si yo estoy buscando abogado? ¿Y sabe qué? Todos me dicen sí. Después parece que ellos se enteran, no sé cómo se enteran, se ve que... Lo aprietan, lo presionan. Claro, y termina, mejor no, loco, dejate joder. Si no hay un apoyo de un dirigente político como Elita Carrió, o Majul, o Lanata, acá con esta gente no se puede enfrentar, tiene mucho poder. Es un poco así, lamentablemente es un poco así, pero eso no solo lo usan para estas cosas, sino para los juicios particulares, entonces, acá en Colombia de Zamora está muy corrupto todo, o es ineficiente, por ignorancia o por corrupción. Doctor, usted sabe, todo el mundo cuando mencionan a Rubén Confiati y todo, dicen un gran profesor con un gran prestigio en la Universidad de Loma, nadie puede creer que lo hayan rajado a usted con el cuentito de la edad. Sí, bueno, pero se lo hicieron a muchos, ¿no? Cuando los alumnos querían, yo por ejemplo en esa época estaba dando clases en Las Flores y daba los fines de semana, pero un fin de semana no me tocó, no fui, y al otro fin de semana íbamos en la combi con varios profesores más y me empezaron a hacer bromas,
che, qué sé yo, ¿qué pasó? No sabés, este fin de semana es Bolonqui que se armó, dice, no pudimos casi dar clase, los alumnos, no son de tu cátedra, todos los que habían sido y los que estaban recorriendo toda la facultad, cantando, Confiati no se va, y pintando todos los pizarrones, sí, ¿no es cierto? No me diga eso hicieron. sí, Bueno, yo sí, entonces después fui y le dije, les agradezco chicos, pero esta no es la forma es promover, ¿no es cierto?, lo que yo había propuesto cuando era consejero, que se modificara esa ridícula ley, ¿no es cierto?, donde establecía esos límites que no tienen ningún sentido. Y Negri, ¿por qué sigue? Acá en Lomas, cuando yo les comuniqué a los alumnos, dije, bueno, muchachos, chicos, ustedes son mi último curso porque me he comunicado tal cosa, eran 300 y pico de alumnos, y empezaron a hacer un bolón, y qué sé yo, no, digo, esta no es la forma, por favor, no hagan esto. No, reclamen como corresponde, institucionalmente, ustedes van a ser abogados, entonces no pueden, tienen que acostumbrarse digamos, a reclamar como corresponde, ¿no es cierto? No a los piedrazos ni de esa manera. Bueno, la cosa es que ustedes tienen agrupaciones, las agrupaciones no por mí, somos un montón y después Jorge Paladino, que también fue un profesor excelente, Paladino cumpleaños más o menos un mes antes que yo, también le comunicaron esto. Él más, Paladino había sido secretario académico, se había metido, bueno, la cosa que él me dice, vamos a hacer un juicio. Vamos al juzgado federal a hacer un juicio. Mira, Jorge, yo no voy a demandar a la facultad de la que prácticamente fui uno de los fundadores. No quiero. Y aparte, ¿sabes qué? Lo vamos a perder. Lo hizo Mariana Grondona contra la Universidad de Buenos Aires, hace muchos años, con todo, uno puede cuestionar la Mariana Grondona de su parte política, lo que sea, pero desde el punto de vista académico y todo demás, era un tipo brillante, incuestionable, va a decir. Obvio. ¿No es cierto? Entonces, y con todo el prestigio y el conocimiento, digamos, de la gente, tipo aparte de abogado, periodista y todo lo demás. Bueno, y perdió el juicio en Buenos Aires. Perdió el juicio contra la Universidad de Buenos Aires para que no los obligaran a jubilarse a esa edad. Entonces digo, mira, está ese antecedente y aparte acá en el Juzgado Federal de Loma, ya sabés cómo es. Sí, lo tienen todo ellos. Bueno, por eso digo, estaba Di Matteo, que era... No, ya estaba Auge, ya lo habían puesto Auge. Y a Di Matteo lo echaron por corrupto. Di Matteo había sido alumno mío, Di Matteo se enriqueció en la época de los amparos, se enriqueció, pero aparte lo exhibió el estúpido y encima, a nivel de chorro, no lo compartió con el resto de la gente que tenía ahí, entonces lo entraron a denunciar los mismos secretarios y todo. El tipo cuando empezó como juez, que era subrogante, no era un juez definitivo, Di Matteo iba en un auto viejo, póngale un Citroën 12B. Cuando fue esto de los amparos, antes de que pasara un año el tema de los amparos, cayó un día con un Alfa Romeo, sí, nuevo, 0 kilómetros, y lo puso en la puerta del tribunal. Vale decir, eso cualquier delincuente sabe que no lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Y al poco tiempo cayó, aparte de Alfa Romeo, tiene una camioneta, no sé qué. Un día se había comprado una Quinta o no sé qué. Pide la guita que agarró, ¿no? Algunos hablan de más de 20 millones de dólares. Se había comprado una tienda y hizo una fiesta, un asado, no sé qué hizo, invitó a todo el mundo. Era para festejar haber llegado a su primer $1 millón. Y lo dijo, o sea, estúpido, ¿se da cuenta? Bueno, después terminaron rajando, no mal, no lo rajaron destituido, le acabó su subrogancia y lo pusieron en un organismo del Estado, creo que relacionado con los ferrocarriles o algo así. O sea que el tipo siguió currando de alguna manera. Por eso acá no hay castigo para nadie. Ese es el problema. Al no haber sanción, todo el mundo hace lo que se le canta en la guinda. Si la gente... No. Mire, yo recién acabo de publicar hace un rato en Facebook una frase de Rui Barbosa de Oliveira, que fue un escritor, jurista y político brasileño. Si puede entrar, mírelo. Doctor, es cortito. ¿Vio que ahora están los jueces esto que cuando uno se va de licencia? Son los de la corte, son jueces designados por la corte son jueces como itinerantes, digamos. Con jueces, puede ser, no, con jueces no sé qué nombre le dieron. Bueno, sí. Bueno, Severino Moleda es eso, es juez, ¿También? es juez.
Yo cuando presenté el amparo me dijeron, no lo vayas a presentar en el Juzgado Federal de Loma porque se van a comer crudo. El tema de los posgrados truchos de Brasil, que hicieron acá en Loma, lo hicieron con el contencioso administrativo de Loma y quedaron todos sobreseídos y eran todos recontra culpables. No, pero es así, lamentablemente, Cristian, es así. Bueno, uno se desilusiona, ¿no? Yo siempre decía, yo siempre estuve orgulloso de ser abogado, vale decir, desde muy chico tenía esa vocación y ¿Cuántos años tuvo de profesor, doctor? Estudié en una época de oro. Mis profesores fueron, digamos, todos, eran toda biblioteca que caminaban, eran todos tipos ilustres, creadores, algunos fundadores del derecho. Yo fui alumno en Derecho del Trabajo de Mario De Beali, que fue el italiano que creó el Derecho del Trabajo en Italia y uno de los inventores del Derecho del Trabajo. Era un italiano bajo, cabezón, y que fumaba toscano, eso medio avanti en el aula, y hablaba en cocolici, porque era una mezcla de español e italiano, pero era un tipo fantástico y tenía unos conocimientos extraordinarios. Pero bueno, ya le digo, fui a clase de Alfredo Palacio, mi profesor de Derecho Penal 1 era el español Luis Jiménez de Azúa, nada menos, vale decir, de tipos que ustedes a lo mejor no tienen. No, pero sabemos el prestigio que tiene, claro, doctor. ¿Usted tiene 70 ya? 73. 73 años. Mire qué prestigio, doctor. ¿Cómo? Mire qué prestigio que tiene usted con todos esos años, con todos esos profesores, aparte que estuvo 25 años de profesor. Titular de cátedra, sí. 25 años. 25 años. Sí, y bueno, después, estoy jubilado como docente, así que... Pero Di Matteo fue titular de cátedra, doctor. Bueno, por eso, son cosas que no se pueden creer. Ya en esa época siempre había dos cátedras. Siempre de esto, ¿no? Bueno, generalmente una era una cátedra seria y la otra era una cátedra política, donde aprobaban todos. Por eso en las cátedras serias había siempre menos alumnos. Pero en el caso de la mía fue distinto. Fue algo muy particular. Yo tuve alumnos que hasta 7 veces rindieron la materia conmigo. Hasta 7 veces, y seguían, porque la cátedra era realmente buena. Obvio. Yo lo que tuve el mérito de saber elegir a los adjuntos, a los ayudantes y controlarlos, y cuando fallaban en algo, chau Pinela, ¿no es cierto? O mejoraban o se iban. Entonces, y tenía un estilo. Yo iba a dar clases 2 veces por semana. Los titulares en general no iban a dar clases en esa época. No, doctor, yo la verdad lo vi siempre a usted. Y aparte de eso, yo programaba todo. El primer día inaugurábamos las clases, empezamos nosotros a hacer eso, iba toda la cátedra, teníamos todos los alumnos, aunque después lo dividamos en comisiones, los teníamos todos juntos en un aula, aunque fueran amontonados. Yo les daba una charla les presentaba a todos los profesores, a cómo se llamaban, cuáles eran sus antecedentes, y les explicaba cómo iba a ser, cuál era la importancia de la materia y cómo iba a ser. Y en la segunda clase les entregaba una hoja escrita con una tabla con todos los, cómo se iba a desarrollar toda la materia, ¿vale? Es decir, tal día quién daba tal clase, tal día quién daba tal clase, cuál era el tema, cuáles eran las fechas de los exámenes, cuál era la fecha recuperatoria, todo lo hacía yo con la computadora en una tabla, ¿no es cierto? Imprimía una cantidad y se los entregaba y los chicos lo pegaban se pegaban en esas cosas para ver, en esos exhibidores, y además se quedaban con eso y lo fotocopiaban y se lo distribuían. Entonces el alumno sabía cuándo tenía si no iba un profesor que estaba asignado, iba otro, y siempre se trataba de respetar. Nunca tuvimos ese problema. En 25 años habremos suspendido 3, 4 clases en todo ese tiempo por algún problema de última hora de algún profesor, pero si uno no podía ir, me avisaban y iba yo. La verdad que sí, doctor, es así. Entonces y lo mantuvimos eso durante todo ese tiempo. Entonces eso, el alumno sabía, nosotros llegábamos a tiempo, estábamos a veces antes, ¿no es cierto? Cosa de que no se retrasara, de que estuviera... Al contrario, el problema que teníamos era que siempre nos quedábamos de más, y venía el profesor de la clase siguiente a sacarnos, porque siempre nos extendíamos en las clases. Así que a veces la seguíamos en el pasillo, terminándola. Cuando estábamos en Adrogué, yo más de una vez terminé de tomar exámenes en el bar Siglo XXI que estaba enfrente, porque ¿sí? quedaban 4 o 5 alumnos, qué sé yo, y a las 11 de la noche nos teníamos que ir, o se cortaba la luz, o pasaba algo, bueno, vamos al bar de enfrente. Nos daban una mesa larga en un rincón medio apartado, y ahí
terminábamos de tomar los exámenes. Mire, en ese café que usted menciona, yo un montón de veces me encontraba con Alfredo Genovesi, porque como yo tenía 15, 16 años y estaba en el colegio Alfredo Palacio de José Mármol, la secundaria, era militante y nuestro referente en la tercera era Alfredo Genovesi, que era profesor de la Facultad de Derecho de Adrogué. Entonces veníamos siempre a encontrarnos ahí, porque a veces íbamos a los pasillos de Adrogué donde estaban las agrupaciones políticas. Yo tuve un profesor que era un adjunto, no me acuerdo qué materia era, no me acuerdo. Yo en Derecho Político, por ejemplo, los profesores que tuve en la cátedra eran Silvio Frondizi, era el titular, Carlos Fait y Héctor Orlandi eran los adjuntos. Fait, socialista democrático, sí. Orlandi radical, y Silvio Frondizi, bueno, marxista. Siempre los socialistas fuimos honestos, ¿vio, doctor? Pero usted no sabe lo que es esa cátedra. Escucharlo a Silvio Frondizi o a Fay, que están dando clases, y después, bueno, cuando te rendí el examen, nunca me voy a olvidar. Marzo del 63. Jamás me voy a olvidar del examen de Derecho Político. Estudiábamos con los libros de Fay, que eran excelentes, los tengo todavía. Bueno, voy a dar el examen, oral por supuesto era, nosotros también se tomaban escritos, a veces duraban una semana los exámenes, pero acá nosotros no lo podíamos hacer eso porque teníamos que dar los exámenes en los horarios de clase. Ellos empezaban a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, todo, no, te daban un aula y chau Pinela, va a decir, no era que era las clases, que venía otra clase, no era así. Entonces a veces uno iba, a las 8 de la mañana tenía que estar y por ahí se volvía a la noche, no había podido rendir, tenía que ir al otro día, y yo viajaba de acá a La Plata, o sea que tenía que, va a decir, a veces eso era un poco problemático, pero bueno, era así. Bueno, yo voy a rendir, nunca me olvido, era cerca del mediodía, lo estoy viendo ahora a los 3. Bueno, empiezo a hablar, bla, todo fenómeno, bum, y por ahí me toca hablar del neotomismo. Entonces empiezo a tratar de hablar y yo digo algo, y ahí Silvio Frondizi me hace una pregunta, yo la contesto, y se agarraron ellos tres en una discusión que yo me quedé. Discutían entre los tres, siempre discutían. Es que esto, que el otro, y los tres me miraban como para que yo asistiera, como si yo fuera el que estaba tomando el examen. Yo era un chico, tenía, qué sé yo, 19 años, 18, 19 años, bastante chico en la facultad. Y bueno, se armó toda una discusión, hasta el final me hicieron una pregunta, la contesté, esa le gustó a los tres, y me dijo, vaya, lo aprobado, lo aprobaron con un 7. Entonces, tengo muchas anécdotas con los profesores, pero Silvio Frondizi era un tipo que nosotros en La Plata no podíamos, si un profesor y andaba por un pasillo a hablarle. Teníamos que ir a pedir permiso al departamento de alumnos si queríamos hacer una consulta. ¿Frondizi el hijo o el hermano? ¿Era el hijo o el hermano del Frondizi? No, Silvio Frondizi. Los tres hermanos Frondizi grandes fueron Arturo Ricieri, que era rector en Buenos Aires, y Silvio Frondizi, que era el ideólogo de Lerch, el tipo que después mataron en Ezeiza encadenado a un árbol, que no se cortó el ejército y se lo llevaron. Ese es Silvio Frondizi. Entonces, él viajaba de Buenos Aires a La Plata, porque daba clases en las dos facultades, y tenía un chofer, tenía una camioneta, una pick-up, toda carrozada, la parte de atrás estaba llena de libros, y él iba leyendo todo el viaje de ida y de vuelta. A veces iba y venía de La Plata a Buenos Aires 2 o 3 veces en el día, porque tenía diferentes horarios en cada facultad. O sea, era un tipo así. Además, las clases de él eran excelentes. Lo único que se piantaba mucho con los temas, tipo que sabía tanto que empezaba explicando algo y por ahí nos contaba que había estado en Italia y ahí había leído el epitafio en la tumba de tal, qué sé yo, de Maquiavelo, póngale, ¿no es cierto? Y entonces ahí agarraba, nos decía cómo era el epitafio en italiano, qué sé yo, y no sé, y estábamos estudiando cuál sea, a lo mejor, no sé, Rousseau, pero agarraba para el lado de Maquiavelo y se iba y estaba hablando 20 minutos de Maquiavelo, entonces había que seguirlo, ¿no? Pero era fantástico. Ahora, el tipo, si algún alumno andaba flojo, no sabía, o le preguntaba algo, a él sí, él se paraba a hablar, él con los alumnos en los pasillos, y se lo llevaba a la casa, contado por varios alumnos.
se sentaba en un patio, en esos banquitos que se usaban antes para sentarse en la vereda, esas sillitas chiquitas de paja. Sí. Bueno, sentaba ahí, el alumno en un lado y él en el otro, le llevaba mate al alumno él, y mientras tomaba mate le iba explicando y le iba aclarando las dudas que el alumno tenía, ¿no es cierto? Eso es realmente destacable, vale decir, lo hace un tipo que tiene un alma de profesor de la sanflauta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y así, no sé, pero yo tuve profesores, yo por ejemplo obligaciones las rendí con Agrel Salas y Trigo Represas que lamentablemente se murió hace pocos meses. Y bueno, y así todas las materias. Introducción al Derecho era un tipo con una idea política distinta, pero que era un genio, profesor en la Universidad de Yale. En Estados Unidos el Common Law se estudiaba con los libros de él, que era Julio Cueto Rúa, ¿no es cierto? Cualquiera sea la idea política que podía tener, pero el tipo era un genio. Y así, Derecho Romano, teníamos el titular de cátedra era Gastón Federico Tobal. Gastón era un viejo como de 90 años que venía con 2 bastones, caminando con unos trajes así muy elegantes, con un clavel blanco en la solapa. Y bueno, había sido el presidente de la Comisión Reformadora del Código Civil en el año 36. Era un tipo que a él había una trampa, había que hablarlo en latín, vale decir, de redefinir. Y yo me tenté en un libro donde explicaba lo tengo todavía, cómo se pronuncia el latín. Yo voy a hacer un diccionario en latín y me lo aprendí al pelo, el latín de Pericles, que fue el más importante. Y yo todavía me acuerdo de hoy, un montón de definiciones y frases en latín, que me gusta aparte. Entonces yo en el examen cuando fui con él, bueno, estaba Ambrosioni, Carlos Ambrosioni, que era profesor en Buenos Aires y en La Plata. Él se sentaba en una de esas tarima alta que había, sacaba las institutas que estaban en latín, las leía en latín, las teníamos que escuchar, y después las iba traduciendo, ¿no es cierto? O sea que había, por ejemplo, un profesor de Derecho de Reales, que era Dalmiro Alsina Atienza, es un tipo que estudió alemán, nada más que para poder leerlos a Savigny y a von Goering en alemán. ¿Se da cuenta? Ese tipo se sabía el Código Civil totalmente de memoria. O sea, usted le preguntaba el artículo 2820, que dice que el tipo se lo recitaba de memoria. Todo el Código Civil se sabía de memoria. Usted también sabía varios artículos del Código Civil de memoria, usted también. Lo recitaba en clase. Claro. Entonces, por eso le digo, yo tuve la suerte de estar en la época de oro. Después, bueno, vino la Revolución de Onganía y ahí lo mismo siguieron. Muchos profesores fueron sacados, separados, pero yo ya estaba bastante, a decir, era un bolonqui esa época, ya nos pedían documento para entrar 20 veces antes de llegar a las aulas, fue todo un problema serio, pero estuve en la época de oro, digamos, ¿no? Sí, estudié en la época de los bastones largos, ¿no? Sí, eso fue en el 69, creo, 68, 69 fue, pero en La Plata no, eso fue en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Lo de los que entraron con los en mayo creo que fue el 69, no me acuerdo bien ahora, pero bueno, yo lo que sí tuvimos, nos corrían, yo no participaba, ya le digo, al principio estuve un poco en una agrupación que se llamaba Unión Universitaria, que era una coalición de radicales y socialistas, que después se terminó transformando, andando el tiempo, en Franja Morada, andando mucho tiempo, pero esta a veces ganaba, y a veces ganaba una que se llamaba Lista Independiente, que eran conservadores, se turnaban, digamos. Al principio estuve un poco, pero después a mí no me daban los tiempos, yo vivía lejos, trabajaba, tenía que estudiar, después andando el tiempo me casé, tuve mis hijas, y yo cuando yo me recibí tenía 4 trabajos, o sea que las primeras 11 materias las rendí cuando pude empezar a rendir, porque nosotros teníamos algo que se llamaba año académico, que se podía cursar pero no rendir durante un año entero, y cuando pude empezar a rendir esas 11 materias las aprobé en 13 meses y todas con buenas notas. Después me tocó el servicio militar y ahí tuve que pagar un poco, y después cuando salí hubo problemas de salud de mi padre, tuve un accidente muy grave y me tuve que ocupar mi viejo tenía un aserradero, carpintería y todo eso, y me tuve que ocupar de muchas cosas con 20 años, 21 años, qué sé yo. Entonces ahí me empecé. Vive en Lomas, ¿no, doctor? Yo ahora vivo en Lomas, sí, hace 40 años que vivo en Lomas. Pero... ¿En las Lomitas está cerca usted?
Sí, estoy en Gorriti, España. Ah, Gorriti, está, la lomita. sí, es prácticamente, soy Gorriti entre España y Mex, así que la lomita empieza en Loria, y eso, qué sé yo, o sea, una cuadra más allá. Pero, aunque no lo crea, las últimas 9 materias, que eran todas materias, sociología, cosas, yo estuve 4 años y medio para poder rendirlas. Estudiaba, tenía un libro siempre bajo el brazo, son materias que las estudié viajando en colectivo, en tren, en subterráneo, fines de semana, no me daban los tiempos, entonces, bueno, en ese sentido me costó, no me costó intelectualmente, pero me costó físicamente, ¿me explico? Por eso siempre valoré mucho la profesión, pero en los últimos años me sentía bastante avergonzado. En general, cuando era una reunión social, gente que me conocía y todo, yo trataba de evitar decir que era abogado, porque estaba tan desprestigiado todo, sobre todo el Poder Judicial y todo, que realmente se había convertido en algo, y todavía hoy, ¿no? Es bastante, y todos esos abogados mediáticos, esos tipos que salen por la televisión con esto de la farándula, con escándalos, da vergüenza, dan vergüenza. Doctor, ¿sabe lo más vergonzoso que hay? Que yo me enteré así por los chicos que trabajan en el Poder Judicial, que esos abogados mediáticos que cobran miles y millones de pesos a los clientes, parte de ese dinero es para pagar al secretario o al no tenga que ninguna influye duda. en el juez para que cambie su fallo. No tenga ninguna duda que es así, pero no de los tipos, claro, los periodistas, los tipos que hacen, le conviene, los invitan a todos los programas estúpidos, los tipos se prenden y bueno, son todos payasos, todos payasos. Fíjese una cosa, ¿usted vio la película El abogado del diablo? Sí. Con Al Pacino. Sí, la vi. ¿Sabe que Fernando Burlando, el estudio que tiene él, se hizo el despacho igual que el que tiene Al Pacino en la película? Hace un tiempo salió en una revista él con todo un reportaje y todas las fotos. Se hizo el mismo despacho que tiene Al Pacino, el mismo estudio que tiene Al Pacino en la película. Bueno, en Quilmes los jueces fueron colmeados en Quilmes por el fallo de Rodrigo Bueno. No tenga ninguna duda que las coimas están a la orden del día. Esto antes, cuando yo porque era joven, el seguro del auto de pesquera el que pagaba. No era común, claro. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, doctor. En estos días por ahí no me va a encontrar, porque creo que me voy a ir a Mar del Plata a ver a mi hijo y mis nietos. Listo, en febrero por ahí nos llamamos y nos tomamos un café, doctor. ¿Cómo no? Cuando quiera. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que siga bien, Hasta luego.